Bueno, pues buenas tardes. El día de hoy contamos con la participación del doctor Manuel de Jesús Gómez Saldívar, quien es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, del Departamento de Economía y Finanzas, y es doctor en Economía por la Universidad Estatal de Arizona. Ha escrito y publicado numerosos artículos y capítulos de libro, principalmente en las áreas de crecimiento económico, economía internacional, economía regional y series de tiempo macroeconómicas. Sus publicaciones han sido reconocidas a nivel internacional y nacional. El año pasado, por ejemplo, fue ganador del Annual Paper Award al mejor artículo publicado en el Regional Science Policy and Practice. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. El tema que nos presenta el día de hoy se llama Relationship Between Economic Complexity and the Pattern of Foreign Direct Investment Flows Among Mexican States. Adelante, Manuel, bienvenido y muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por estar aquí. Pues el trabajo que les voy a presentar, pues yo que simplemente le puse complejidad económica y distribución de la inversión extranjera directa en los estados mexicanos, pues es simplemente un análisis para ver si la variable esta que se llama complejidad económica ayuda a entender la manera en la que se distribuye la inversión extranjera directa por estados y por actividades económicas. Nuestro análisis econométrico también incluye pues un análisis para ver si la complejidad y la distribución económica tienen unos efectos, pues yo le puse ahí en la presentación spillover porque no me acordaba cómo se dice, pero efectos contagio es algo así, ¿no? Entonces, pues la presentación es muy simple, la idea del artículo es bastante simple. Voy a empezar platicando de los trabajos relacionados, o sea, la metodología siempre es muy utilizada en los estudios de crecimiento y pues voy a platicar de los datos y simplemente después al final platicaré de las estimaciones, ¿no? Bueno, pues este trabajo, ¿con qué está relacionado? Bueno, pues son de los trabajos que utilizan estimaciones del tipo Barro y Sala-Martin, así como en los trabajos de crecimiento que se buscan los determinantes del crecimiento, pues es simplemente estimar esto que ellos llaman regresiones de crecimiento en el cual como variable dependiente siempre está la tasa de crecimiento de las economías, ya sea por países, por estados, por regiones, y pues como del lado derecho están pues características importantes que se supone explican el crecimiento de las economías, ¿no? Pues generalmente se asocia el crecimiento de las economías con pues características económicas que ellas tienen como infraestructura, nivel de educación, Estado de Derecho, o sea, digo, dando los grandes rubros, ¿no? O sea, porque dentro de estos rubros, pues hay variables específicas que miden educación, que miden infraestructura, que miden Estado de Derecho, ¿no? Entonces, esta es la metodología que estudian este tipo de trabajo, ¿no? O sea, se trata de determinar los determinantes del crecimiento y también los trabajos que tratan de identificar qué es lo que determina la atracción de inversión de extranjera directa por parte de las economías, pues hacen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estiman esto que se llama como regresiones de crecimiento, en el cual la variable dependiente es los flujos de inversión extranjera directa en ciertos periodos y como variables independientes, pues todas aquellas características de las economías que se piensa que son importantes para atraer esos flujos, ¿no? Para el caso de México,
pues ha habido diversos trabajos. Yo aquí nada más cito 4, ¿no? Que han analizado el caso de la economía mexicana. Hay muchísimos más del mismo tipo para otros países o para regiones de países, y pues hacen básicamente siguen esta metodología, ¿no? Tratar de determinar qué importa para atraer los flujos de inversión extranjera directa. Y pues como ya mencioné, por los determinantes que generalmente se han manejado para el caso de México tienen que ver con salarios, con educación, con infraestructura, medidas de demanda regional que son básicamente el tamaño de los estados, del tamaño del PIB de los estados, más recientemente crimen, aglomeración de la actividad económica. Y pues los métodos de estimación pues son métodos de datos panel. Hay otros métodos diferentes dependiendo del tipo de datos que utilicen, pero generalmente son datos panel, ¿no? Generalmente son datos panel. Pues este es el tipo de trabajo que voy a presentar. Creo que se me olvidó decir al inicio, ese trabajo pues ya está concluido. De hecho acaba de ser aceptado para una revista de economía regional, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queremos explicar, no? Queremos explicar cómo se distribuyen en los diferentes estados la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en México, pues tenemos datos desde 1980 y hasta el 2018. Nuestro estudio únicamente incluye un subperiodo de este total, que es del 99 al 2018. ¿Por qué nada más este subperiodo? Bueno, porque los datos de inversión extranjera directa por estado para México sufrieron una modificación en la manera en que se recolectan por parte de la Secretaría de Economía. Creo que la Secretaría de Economía, junto con el Banco de México, son los encargados de conjuntar esta información. Y entonces, antes del 99, había pues una tendencia había un sobreregistro de la inversión extranjera directa en la Ciudad de México, porque casi todas las empresas que reciben inversión extranjera directa pues tienen sus corporativos en la Ciudad de México. Entonces cuando llegaba inversión extranjera directa se registraba como que llegaba a la Ciudad de México, aun y cuando esta inversión extranjera directa se aplicara en otros estados del país. Entonces, sí existen datos de inversión extranjera directa por estado desde 1980, pero usamos nada más los datos a partir del 99, porque tanto la Secretaría de Economía como Banco de México actualizaron los datos para que desde el 99 se reflejara más claramente dónde es que se aplica la inversión extranjera directa que llega, ¿no? O sea, los datos de antes del 99 y de después del 99 no son compatibles. Entonces, únicamente utilizamos datos a partir de esta fecha. Bueno, aquí grafiqué los datos totales. O sea, los datos totales creo que, los pongo en una misma gráfica porque pues ese no tiene problema, ¿no? O sea, se ve que la inversión extranjera directa crece año con año, especialmente a partir de finales de los 80, que hubo una desregulación de la inversión extranjera directa, en el cual pues, México se abrió más y permitió la entrada a sectores que antes estaban protegidos, ¿no? No recuerdo exactamente qué sectores, pero fue como a mediados de los 80 que se abrió un poco más esto, se quitaron las trabas que había. Entonces la inversión extranjera directa empezó a llegar en mayores montos. Esta gráfica muestra la distribución por estados de la inversión extranjera directa en el periodo que nosotros vamos a analizar, ¿no? O sea,
aun y cuando en este periodo se supone que hay un registro mejor de por dónde llega la inversión extranjera directa, a dónde llega la inversión extranjera directa en México, pues se ve muy claramente que pues pocos estados dominan esto, ¿no? O sea, la Ciudad de México es casi 21%, Nuevo León y el Estado de México casi el 10%, y pues Chihuahua, Jalisco y Baja California y Guanajuato pues también son bastante importantes, y estos 7 estados pues reciben casi el 50% de la inversión extranjera, si no es que más, y pues los otros 25 estados pues se reparten el resto de la inversión extranjera directa, ¿no? En el periodo que vamos a analizar. Así se ve la distribución pues en un mapa, es la misma información, únicamente aquí lo hacemos por un subperiodo, ¿no? O sea, por el subperiodo 2014-2018. Ahorita voy a aclarar por qué utilizamos subperiodos, pero es para el último subperiodo del que estamos hablando. Esta es la distribución por sectores económicos, ¿no? No sé si están familiarizados con los datos del CIAN, pero el sector que más recibe es el sector de manufacturas, que es el 31-33, seguido del sector, se me fue el nombre, de finanzas, ¿no? De los bancos, el 52, comercio al por mayor y por menor, el 43-46, y minería, pues son los sectores que más reciben, ¿no? Déjame ver. Bueno, el análisis, como creo que lo mencioné al principio, va a ser, vamos a estimar unos modelos de panel. Creo que aquí es el momento de decirles que pues las estimaciones se van a hacer por estados y por ramas de actividad económica. Ahora, aquí dejé esta hoja pues para mostrarles el por qué vamos a utilizar solamente el sector manufacturero. El sector manufacturero en el periodo analizado ha recibido un poquito más del 50% de la inversión extranjera directa en México, y entonces, como lo vamos a llevar a cabo por ramas, nada más vamos a utilizar el sector manufacturero, porque, o sea, si utilizamos todas las ramas de todos los sectores de la economía, tendríamos muchas ramas que tendrían inversión extranjera directa cero, ¿no? O sea, cero, porque esos sectores casi no reciben. Entonces, por eso nosotros nada más nos enfocamos a analizar el sector manufacturero, porque en el sector manufacturero la mayoría de las ramas pues pues sí recibe una cantidad positiva de inversión extranjera directa. O sea, dejamos de lado todos los demás sectores, nos enfocamos solo al manufacturero, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que en la última plática que me tocó dar en la escuela, pues ya tiene varios años, también hablé de esta medida que se llama complejidad económica, ¿no? Esta medida de complejidad económica, que es pues como relativamente nueva, o sea, pues fue propuesta por unos economistas, Hidalgo y Haussmann, y que pues ellos argumentan que miden las capacidades productivas que tiene una economía, o las capacidades productivas que son necesarias para llevar una actividad económica. Pues es una medida que ha sido ampliamente usada en la literatura para explicar el crecimiento económico, para explicar desigualdad económica y para explicar otro tipo de cosas. Por eso esta es la razón por la cual a mí se me ocurrió tratar de relacionarla, a ver si tenía alguna relación con la distribución de la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, esta medida de complejidad económica, hasta donde yo la entiendo, pues es un resumen, o sea, es como pues algo que contiene toda la información, que generalmente tienen todas las otras variables económicas que explican el crecimiento económico
o que explican la distribución de la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, cuando hablamos del área de las investigaciones que tratan de explicar el crecimiento. ¿Se perdió el audio? En el que pues se demuestra que la complejidad económica es bastante, o sea, está bastante relacionada con el crecimiento económico de las economías, ¿no? No solamente con el crecimiento futuro, también está relacionado con el nivel de riqueza de las economías, como les decía, con la desigualdad económica y con muchas otras variables que generalmente son de interés, ¿no? Entonces, les platico muy rápidamente cómo se calcula la complejidad económica de los estados y de las ramas manufactureras, ¿no? Para calcular la complejidad económica, debemos tener la población ocupada por estado y actividades económicas. Estos datos deben estar ordenados en una matriz de 32 por n. O sea, 32 porque tenemos 32 estados y N pues son el número de actividades económicas, tan desagregado como lo querramos, ¿no? Si están feminizados con el CIAN, pues nosotros lo vamos a hacer de dos maneras. Uno por rama y uno por clase de actividad económica. Por clase de actividad económica, ahí lo vemos en la parte baja de ese slide, tenemos 275 clases de actividad económica en el sector manufacturas, y si lo hacemos por ramas, tenemos 85 ramas, ¿no? en el sector manufacturas, ¿no? Y entonces calculamos la complejidad económica de los estados para 4 diferentes periodos: 99, 2004, 2009 y 2014. ¿Por qué esos 4 periodos? Porque son los 4 años en los que hay censos económicos. Bueno, recientemente ahora tenemos un último del 2019, pero bueno, nosotros lo hicimos para el 99, 2004, 2009 y 2014. Entonces, para cada uno de estos años tenemos la complejidad de los estados y la complejidad de las actividades económicas manufactureras. Esta matriz de datos, ¿no? Esta matriz de datos que es la población ocupada por estado y actividad económica, que es una matriz, luego se transforma en una matriz de ceros y unos. Una matriz de ceros y unos, que básicamente quiere decir, si una celda en particular de la matriz original tiene un 1, quiere decir que ese estado está especializado en la actividad económica correspondiente, ¿no? Y 0 si no lo está. ¿Qué quiere decir que está especializado? Pues para nosotros quiere decir que tiene como suficiente número de gente empleada en esa actividad económica, ¿no? O sea, no porque un estado tenga gente empleada en una actividad económica va a estar especializado. O sea, tiene que tener un número mínimo de personas. ¿Y cuál es ese número mínimo? Pues el número mínimo es la proporción de gente que está empleada en el país en esa actividad económica. O sea, si al menos si el Estado al menos tiene la misma proporción de gente que la nación, pues entonces está especializado. Bueno, entonces, una vez que la matriz de población ocupada se transforma a una matriz de especialización, o sea, de ceros y unos, se utiliza esa matriz de ceros y unos para definir las dos variables que luego serán empleadas en el método de reflexiones para calcular la complejidad. ¿Cuáles son estas dos medidas? Pues son la diversidad y la ubicuidad. La diversidad es la suma de cada renglón de la matriz de ceros y unos, ¿no? En la matriz original tenemos a los estados en los renglones. Entonces, si sumamos cada renglón, la suma del renglón
pues nos va a dar un número entre 0 y 275 o entre 0 y 85, dependiendo si estamos trabajando con clases de actividad económica o con ramas, y eso nos va a dar la diversidad de cada estado. Esa diversidad va a querer decir en cuántas actividades económicas está especializado cada estado. O sea, mientras más actividades económicas esté especializado, pues más diverso será el Estado, ¿no? Porque el Estado estará desarrollando más actividades económicas. Ahora, la ubicuidad, pues es la suma, pero de cada uno de los renglones de la matriz de ceros y unos. Entonces, ubicuidad nos dice cuántos estados están especializados en cada una de las actividades económicas. Entonces, pues cuando sumamos cada uno de los renglones de la matriz, pues vamos a obtener un vector ya sea de 85 o de 275, dependiendo con qué estemos trabajando, y cada entrada de ese vector va a estar entre 0 y 32, ¿no? O sea, si tenemos un 25, si una actividad económica tiene un 25, pues eso quiere decir que 25 estados están especializados en esa actividad económica, ¿no? Entonces, con estas medidas de diversidad y ubicuidad se emplea el método de reflexiones, que es básicamente calcular los valores superiores de diversidad y ubicuidad a partir de los valores iniciales que tenemos, ¿no? O sea, el método de reflexiones, pues es simplemente iterar los valores iniciales, o sea, con que complejidad y ubicuidad se van mezclando para obtener valores pues, superiores, y esta iteración se para cuando la clasificación de la complejidad de los estados y la clasificación de la complejidad de las actividades económicas no cambia por 3 iteraciones consecutivas. Esto es más o menos como cuando estas medidas alcanzan un punto fijo, ¿no? Y bueno, nada más, es un poco más difícil entender intuitivamente qué es la complejidad, pero pero para las economías, un estado será más complejo mientras más diverso sea inicialmente. O sea, complejo quiere decir que tiene muchas capacidades productivas, que tiene muchas capacidades productivas y por lo tanto puede producir o llevar a cabo diversas actividades económicas. También la ubicuidad es un elemento que aporta bastante información a la diversidad para construir complejidad, porque la ubicuidad te da una idea de qué tantas capacidades productivas necesita cierta actividad económica. O sea, si hay una actividad económica, siempre digo lo mismo, sembrar cebollas, pues es posible que la actividad económica, producir cebollas, sea muy ubicua, o sea, que los 32 estados del país estén especializados en ella, ¿no? O sea, porque para sembrar cebollas, pues no necesitas mucho conocimiento, ¿no? Entonces, o sea, ser diverso, pero ser diverso en actividades económicas muy ubicuas, pues no te da muchos puntos para ser muy complejo. En cambio, lo que te da más puntos es estar especializado en actividades económicas que son ubicuas, que son poco ubicuas, o sea, que requieren muchas capacidades productivas, para llevarse a cabo, ¿no? O sea, como armar cohetes espaciales, ¿no? O sea, la industria aeroespacial, pues hay muy pocos estados que están especializados en ella, ¿no? Entonces, es esta mezcla de diversidad y ubicuidad lo que te genera la complejidad, ¿no? Y entonces, pues el argumento de la gente que propone complejidad o la que propuso complejidad hace como más de 10 años es, pues esa medida de complejidad capta mucha información que no tienes, ¿no? O sea, cosas como Estado de Derecho,
cosas, porque, o sea, pues también habla de lo que tienen las economías y que es importante para llevar a cabo. No, sí escucha. Otra vez se fue el audio. Todavía no, Manuel. Te escuchas, pero muy, muy lejos. Pues tengo el micrófono en el mismo lugar. ¿Ya? Sí. Entonces, o sea, el argumento de esta gente que propone complejidad económica es que esta medida capta cosas que inclusive no utilizamos para calcularla, ¿no? O sea, puede decir como Estado de Derecho, como facilidad para hacer negocios de las economías y todo. O sea, el hecho de que una economía esté especializada en actividades económicas puede ser producto de muchas cosas, ¿no? Y esas cosas se captan al momento de calcular la complejidad de la manera que se están calculando, ¿no? Ese es el argumento. Por eso, por ejemplo, el crecimiento se explica bastante bien con complejidad, aunque no tengas datos de capital humano, aunque no tengas datos de infraestructura, aunque no tengas datos de Estado de Derecho o de facilidad de hacer negocios, de muchas cosas, ¿no? Porque la manera en que se calcula esto, pues te dice bastante de las economías, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Esta es la complejidad económica de los estados en uno de los subperiodos que estamos utilizando, ¿no? O sea, es muy claro que los estados más complejos del país definitivamente están en el norte, en la frontera norte, y en el centro, como son la Ciudad de México, y bueno, aquí aparece Querétaro también bastante. En el centro siguen los estados, y definitivamente en el sur están los estados pues, menos complejos, ¿no? Como siempre, los más malos, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, ¿no? O sea, son los más malos por naturaleza, ¿no? Son, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usamos estos datos de inversión extranjera directa para estimar una regresión de panel, pues se llaman regresiones espaciales, porque pues utilizan este tipo de argumentos para ver si hay spillover effects. Y bueno, y por lo que encontramos es básicamente que la complejidad está muy relacionada bastante significativamente y positivamente con la inversión extranjera directa que reciben los estados, y que pues hay evidencia de spillover effects de la complejidad, ¿no? O sea, no solamente importa la complejidad o sea, del propio estado para ver la cantidad de inversión extranjera directa que recibes, pero también importa dónde está localizado geográficamente. Eso quiere decir que pues importa quiénes sean tus vecinos para ver cuánta inversión extranjera directa recibes, ¿no? Entonces, todos los modelos de panel, los modelos de panel por estados, pues son 32 estados y hay 4 periodos de análisis, ¿no? El 99-2003, me equivoqué, es 2004-2008, 2009-2013 y 2014-2018. Ahora, los modelos de panel por actividades económicas tienen 85 ramas manufactureras y utilizan los mismos periodos de tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los modelos que estimamos? Bueno, son estos. O sea, el modelo base es el primer renglón, ¿no? El primer renglón tiene como variable dependiente la inversión extranjera directa que recibió cada estado en cada uno de los periodos, ¿no? La inversión extranjera directa que recibió cada estado en cada uno de los periodos. CX es la variable complejidad, por lo que nosotros esperaríamos obtener un beta 1 estimado positivo. El segundo término, el del PIB,
es simple y sencillamente para controlar, porque sí hay un sesgo a que las economías más grandes reciban mayor inversión extranjera directa. El tercero es simplemente una domi de tiempo, o sea, una por periodo que estamos utilizando. Entonces, ese es el modelo base, ¿no? Ese es el modelo base para estimar pues, la relación entre inversión extranjera directa y complejidad. Y bueno, y los modelos espaciales son los tres siguientes, ¿no? El modelo Durbin es el más general y ese incluye una cosa que le llamamos spillover global y un spillover local. El spillover global es para ver si hay unos efectos contagio de la inversión extranjera directa, o sea, ver si la inversión extranjera directa tiene pues efectos contagio con los demás estados, o sea, ver si la inversión extranjera directa que recibe un estado afecta a los estados vecinos. Pero aquí este efecto es global, ¿no? Es global, eso quiere decir que la RO estima el efecto contagio promedio de todos los estados, ¿no? El efecto contagio promedio de los estados. En cambio, el último término, el que señalamos ahí como spillover local, es simple y sencillamente el efecto de la complejidad de los vecinos de cada estado. Ahí debemos definir qué es exactamente W. O sea, W es lo que llamamos una matriz de contigüidad espacial, ¿no? W es una matriz de 32 por 32 que tiene ceros y unos, ¿no? Tiene ceros y unos porque un 1 quiere decir que la matriz que el estado en particular tiene frontera con el otro estado, ¿no? Por ejemplo, siempre el primer dato es un 0 porque el primer renglón es Aguascalientes. Aguascalientes, con el mismo Aguascalientes no tiene frontera, siempre la diagonal principal es 0, pero Aguascalientes, el segundo 0 es porque Aguascalientes no tiene frontera ni con Baja California Norte ni con Baja California Sur. Entonces el último 0 del primer renglón debería ser un 1 porque sí tiene frontera con Zacatecas, ¿no? Eso es una matriz de contigüidad espacial. Por lo tanto, W por CX es la complejidad promedio, o sea, W por CX es un vector y sería la complejidad promedio de los vecinos de cada estado. Y W por el logaritmo de la inversión extranjera directa es el flujo de inversión extranjera promedio que recibieron los vecinos de cada estado. O sea, eso es básicamente lo que estamos analizando, ¿no? La única diferencia es que el primer término es un spillover global, es el promedio, el efecto promedio del contagio de la inversión extranjera directa, y el otro es local, ¿no? O sea, nada más estamos viendo cómo afecta a cada estado lo que recibieron cada uno de los estados. Las estimaciones quedaron así. Inicialmente incluimos spillover global también de complejidad y el spillover global de la inversión extranjera directa, pero esos fueron, pues los referees nos lo rechazaron, nos dijeron que no los incluyéramos, entonces pues nada más dejamos esto, ¿no? Ahora, si la estimación del modelo más grande, pues te dice que se llama modelo Durbin, te dice que ese spillover global no es significativo, pues te quedarías con el modelo SLX, así se le conoce en la literatura espacial, que es solamente incluir el spillover local, o si el modelo grande te dice que el spillover local no es significativo, pues te quedas con un modelo que se llama SAR, y pues que nada más involucra el spillover global, ¿no? Entonces, los resultados por estados y por ramas es exactamente el mismo, o sea, las estimaciones son las mismas, ¿no? Antes de mostrarle, estas son las estimaciones por ramas manufactureras, es exactamente lo mismo. Las variables dependientes son complejidad,
Controlamos también por el tamaño de la rama manufacturera. Aquí incluimos el valor agregado de la rama manufacturera, así como incluimos el del PIB, e incluimos una OMI de tiempo por cada una de ellas y los términos para medir el contagio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las variables de interés? Pues las variables de interés son el tercer renglón, la que tiene que ver con complejidad. Ahí vemos que pues, complejidad es estimado bastante positivo y significativo para cada uno de los modelos. Complejidad, los estados más complejos siempre son los que tienden a recibir mayor inversión extranjera directa. Creo que en los de espacial siempre se pone de esta manera. El primer renglón, la estimación de la RO, pues es el efecto global, de spillover global. Ese no sale, o sea, en el modelo que se llama 6, no sale significativo. En el modelo 6A sale ligeramente significativo. Nosotros pensamos que no es tan importante. Y el spillover local, el cuarto renglón, o sea, la W por CX, pues también vemos que es bastante significativo, ¿no? O sea, nuestras estimaciones básicamente lo que nos dicen es que la complejidad sí es importante para, pues está muy correlacionada con el flujo de inversión extranjera directa a los estados y también importa la localización geográfica, ¿no? Sí, puede ser que tú no seas muy complejo, pero si estás al lado de estados complejos, pues también tiendes a recibir bastante inversión extranjera directa, ¿no? Aquí, nada más una cosa muy sencilla, tenemos así modelos 5, modelos 5A, 6 y 6A, 8 y 8A, porque estos modelos estimados los corrimos para las dos diferentes medidas de complejidad que calculamos. O sea, calculamos la complejidad usando clases de actividad económica y ramas, ¿no? Entonces, se obtiene una medida de complejidad diferente para los estados porque utilizamos diferentes niveles de agregación y, bueno, pues los resultados básicamente no cambian, ¿no? Ahora, bueno, esto pues no es hasta cierto punto sorprendente. O sea, el hecho de que estados más complejos reciban mayor inversión extranjera directa no es tan... A mí lo que realmente se me hacía más difícil que esas estimaciones mostraran es que la complejidad de las ramas manufactureras estuvieran asociadas, o sea, relacionadas con su nivel de complejidad, ¿no? Y eso es lo que los resultados muestran. También aquí la inversión extranjera directa no tiene efectos contagios, o sea, esto quiere decir básicamente, si eres vecino de un estado que recibe mucha inversión extranjera directa, o sea, no por eso tiendes a recibir más inversión extranjera directa tú, pero el efecto contagio de la complejidad, pues sí parece que ser un poco más importante, ¿no? O sea, es más importante ser vecino de un estado complejo porque eso incrementa la inversión extranjera directa que recibes. Y aquí también la complejidad, la evidencia, o sea, la relación entre complejidad y flujos de inversión extranjera directa es un poco menos fuerte, pero pues también se muestra que las ramas manufactureras tienden a tener, mientras más complejas sean, más flujos de inversión extranjera directa. Aquí, nada más una cosa que se me olvidó, pues geográficamente hacer una matriz de contigüidad, pues no es tan difícil, ¿no? O sea, pues vemos, para hacer la matriz de contigüidad, o sea, Guanajuato, ¿quiénes son sus estados vecinos? Pues ellos en la matriz de contigüidad pues tienen uno, ¿no? Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, todos los estados con los que hace frontera Guanajuato. Aquí, para crear la matriz de contigüidad para las ramas manufactureras, pues aquí nosotros nos inventamos una cosa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir contigüidad en ramas manufactureras? Bueno, pues aquí nosotros decimos que una rama es contigua de otra si pertenecen al mismo sector económico, ¿no? O sea, no, al mismo subsector, perdón. O sea, si recuerdan el CIAN,
pues el nivel más agregado es sector, luego subsector, luego rama, subrama, clases de actividad económica, ¿no? Entonces, si dos ramas pertenecen al mismo subsector económico, ¿no? Entonces esas ramas son vecinas, digámoslo así, ¿no? Son vecinas. O sea, todas son ramas manufactureras, pero no todas las ramas pertenecen al mismo subsector. Bueno, pues me estoy apurando porque quiero dejar espacio por si hay preguntas. Y por los comentarios finales, ¿no? O sea, pues simple y sencillamente encontramos que hay bastante correlación entre la complejidad y el flujo de inversión extranjera directa que reciben los estados, y esto, pues, o sea, nosotros lo interpretamos como, pues los inversionistas internacionales prefieren invertir sus estados en economías que son complejas, ¿no? En economías que tienen más capacidades productivas, que generalmente son las que son más diversas, y que no solamente son más diversas por estar especializadas en más actividades económicas, sino también están especializadas en las actividades económicas que son más sofisticadas, ¿no? O sea, son más sofisticadas, son menos ubicuas. Entonces, pues eso es un efecto de cantidad y de calidad, ¿no? O sea, los inversionistas internacionales prefieren invertir en estados complejos porque hay una mayor oportunidad de diversificación en actividades económicas, y aparte estás invirtiendo en actividades económicas más sofisticadas, ¿no? Que tienen mucho mayor valor agregado, ¿no? Y bueno, también pensamos que nuestro trabajo contribuye a esto del análisis de los spillovers, ¿no? Pues existe evidencia de que la complejidad no solamente tiene un efecto directo sobre la inversión extranjera directa, pues sino también tiene un efecto indirecto, ¿no? O sea, si estás localizado geográficamente al lado de un estado que es complejo, pues también tiendes a recibir, y si la rama manufacturera tiende a ser muy parecida a la tuya, pues también a ti te tocará más inversión extranjera directa. Pues eso es todo. Pues gracias, Manuel, por tu plática tan interesante. Bueno, vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Si me permiten, voy a preguntar yo algo, así muy rápido. ¿Cómo visualizas tú, o sea, la posibilidad de incluir en tu modelo econométrico otras variables de control, ¿no? Porque a mí me queda claro, pues, que en cierta forma, pues, el PIB controla por las diferencias económicas, pero que hay otras variables que podrían a lo mejor controlar por otro tipo de efectos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, eso es algo que generalmente piden, y pues, o sea, me lo piden en los diversos trabajos que he hecho en el que utilizo únicamente complejidad económica como variable independiente, ¿no? O sea, generalmente te piden que utilices, pues, lo que generalmente se utiliza en medidas de infraestructura, de educación, todas esas, pues no fueron incluidas en el trabajo, pero, o sea, la evidencia fue proporcionada a los referees, que incluirlas no incrementa en mucho el poder explicativo o sea, pues no tiene mucho poder explicativo. Ya cuando metes complejidad, el poder explicativo de las otras variables es marginal, ¿no? En cambio, cuando pones primero esas y luego agregas complejidad, el poder explicativo sí es bastante, o sea, incrementa bastante, ¿no? Sí, porque queda claro que hay una relación así como muy fuerte entre las variables que están excluidas, digamos, y tu variable complejidad y PIB, ¿no? Que abarcan pues una gran cantidad de información por sí mismas, ¿no? Sí, eso fue una de las cosas que está demostrada en diferentes trabajos. Por ejemplo, en el trabajo original de Hausmann e Hidalgo, ellos demuestran, después de calcular la complejidad económica por países, pues ellos demuestran que está muy relacionada con su nivel, o sea, con diferentes medidas de capital humano, de educación, de infraestructura, de Estado del Derecho, o sea, con diferentes medidas que generalmente se emplean en esta literatura,
hay mucha relación de complejidad económica con todas ellas. Es como un índice, ¿no? Pero para construir ese índice no utilizas las variables estas, ¿no? Utilizas simple y sencillamente la estructura económica de las economías. Excelente. Bueno, gracias. Edgar. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muchas gracias por escuchar. Interesante. No había tenido la oportunidad de escuchar este tema de complejidad que otras veces habías presentado y no sé por qué nunca me invitaron. Oye, tengo un comentario, más bien una pregunta para aclararme un poco. El tema de, ¿no hay un problema de endogeneidad en este tema de complejidad versus inversión extranjera? Es decir, por ejemplo, estaba pensando si hay una, por decir algo, desconozco, tú me vas a corregir, una política de industrialización que promueva, por ejemplo, la inversión en la frontera norte de México, es de los estados que tuvieron mayor nivel de complejidad, si no mal recuerdo, en el mapa. Entonces, tú usas datos del año 94 en adelante, no me acuerdo. 99 en adelante. Entonces, es decir, tú ya miras estados que ya son ahora mismo complejos, pero que tuvieron se beneficiaron por una política, digamos, entre comillas, de industrialización, que promovieron la inversión extranjera, o sea, una política gubernamental que fomenta la inversión, que no tiene tal vez nada que ver con las condiciones iniciales de la complejidad en ese estado. Es decir, ahora tú observas estados que son complejos en este índice, pero que en sí mismos fueron promovidos, digamos, esa complejidad, fomentaron en la industria manufacturera a través de una política que hizo que las inversiones se dirigieran ahí. Y lo que observas en el tiempo es simplemente, digamos, como inercia de que el flujo de inversión continúa ahí porque ya estaban ahí las inversiones. Entonces, no sé si sea correcto decir que es un problema de endogeneidad. Sí, o sea, pues no dudo que haya un problema así, ¿no? O sea, lo que dices de la política de industrialización, pues creo que es como de los 70s, 80s, ¿no? Cuando se promovió que se pusieran industrias, pues, maquiladoras de manufacturas en todos los estados de la frontera, y pues tal vez ello contribuyó a incrementar la complejidad, ¿no? O sea, no es una facilidad que se le dio a los otros estados. Pues sí, creo que definitivamente eso podría estar sesgando un poco los resultados, ¿no? Lo que no, o sea, no se me ocurre, o sea, es cómo podríamos hacerlo, ¿no? O sea, tal vez excluir esos estados de la muestra, incluir esos estados de la muestra podría ser una manera de controlar por eso, ¿no? Y es algo que no hicimos, ¿no? O sea, quitar 6 estados que son la frontera con Estados Unidos, pues se podría hacer y ver si todavía tenemos unos resultados que sean robustos. Ok, gracias, Manuel. Muy bien, gracias, Edgar. Lari. Sí, unas, digamos, como sugerencia para analizar a posteriori. Estás utilizando la cercanía, digamos, geográfica, espacial, ¿no? Con fronteras. Y por lo que yo tengo entendido, existen ya estudios sobre las relaciones comerciales que existen entre los estados, ¿no? Y entonces probar con una matriz de cercanía diferente en función de si estos dos estados tienen, digamos, relación comercial, porque puede ser que dos estados estuvieran cerca geográficamente, pero pues no guardan tanta relación, digamos, de actividad económica. Sí. ¿No? Y entonces, a lo mejor de contraste, se podría probar, digamos, con una matriz diferente y ver si los resultados, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sí, definitivamente, Lari. O sea, nosotros lo único que hacemos es estimar la matriz de contigüidad de la manera más simple posible, ¿no? O sea, es una matriz simplemente definida. Si tienes frontera con ese estado, eres vecino, ¿no? Pero hay, o sea, infinito número de maneras de definir esta matriz contigüidad. Una podría ser lo que tú dices. Hay gente que
por ejemplo, para el caso de México, la relación comercial entre estados, hasta donde yo sé, no son datos que sean muy recientes y no sé qué tan buenos sean. Sí sé que existen, nunca los he visto, están muy agregados. Hay gente que define, por ejemplo, la matriz de contigüidad basándose en qué tan manufacturero es un estado, porque mientras más manufactureros sean, más posible es que haya una relación entre ellos, ¿no? Entonces, o sea, sí, tu comentario es muy válido, ¿no? O sea, la matriz de contigüidad se puede calcular de muchas otras maneras para ver si esos resultados son robustos. Y luego otra que es interesante es en esos estados del norte, si valdría la pena intentar incluir los estados de Estados Unidos, los del sur. O sea, hay una frontera ahí en medio, obviamente, pero mucho del desarrollo que teníamos en ese periodo que comentaba Edgar, pues está vinculado a los estados del otro lado de la frontera. Sí. Pues podría ser, o sea, definitivamente en toda esta literatura que tiene que ver con crecimiento por estados y inversión extranjera directa, o sea, mucha gente mete eso que tú mencionas, ¿no? Estados de la frontera sur de los Estados Unidos, ¿no? Los 4 estados, California, Texas, Nuevo México y Arizona, o sea, también son bastante importantes, o sea, siempre se habla, ¿no? Que pues los estados del norte del país tienen mucha más relación con los estados del sur de Estados Unidos que con el resto de México, ¿no? Y de hecho, pues que la economía de los estados del norte del país pues está más relacionado con cómo le vaya a Estados Unidos que con cómo le vaya a México, ¿no? Sí. Sí, definitivamente es algo que se puede hacer también. Muy bien, gracias Larry. Tony. Hola. ¿Te escuchas? Perdón, es que parece que tengo problemas con mi conexión, por eso también pido una disculpa, no enciendo la cámara. Pero bueno, primero que nada, también me parece muy interesante la presentación de Manuel. Y segundo, ya casi también bueno, se resolvieron una de mis preguntas, ¿no? Con el comentario un poco de Larry, que iba precisamente en ese sentido, ¿no? Sobre la decisión de poner la matriz de contigüidad, ¿no? En lugar de quizás a lo mejor una de distancia, quizás a lo mejor una con diferentes alcances, pues ya ves que puede uno seleccionar si a los primeros orden de vecinos o al segundo orden de vecinos, ¿no? O sea, para sí. Definitivamente, o sea, con cosas espaciales se puede hacer muchísimo, ¿no? Y me quedaba la duda nada más, no sé si se intentó o no, a lo mejor correr la regresión de nuevo, pero sin los estados del norte, o sea, ver qué tanto cambió. No sé si lo hiciste en algún momento, o sea, sacar a los de la frontera, como bien comentaba ahorita Larry, pues, para detectar ese efecto y quitarlos y ver qué sucede, ¿no? Con el ranking, pues, de los demás, o sea, si quitamos de la fotografía, ¿no? A estos estados que podrían causar, pues, cierta distorsión, ¿no? Por sus propias condiciones, ¿no? Y también me quedaba la duda, bueno, esto es más bien, no sé si aquí me corriges, pero creo que la cuestión de tiempo sí tiene que ver, o sea, a lo mejor ya hay condiciones predeterminadas y va un poco más también al comentario que hacía Edgar, sobre si ya de entrada hay ciertos estados que ya tienen cierta complejidad, un antes y un después, evidentemente del Telecan, o sea, todo este tipo de cosas a lo mejor se pueden explorar o exprimir un poquitín más, ¿no? O sea, en ese sentido, para beneficio después del paper, y ver qué sucede, ¿no? Con esa parte en cuanto a tiempo, ¿no? Sobre todo creo que hay una variabilidad pues en la temporalidad, ¿no? A través del tiempo y que quizás pueda ser más explotada, ¿no? No sé, Sí, aquí nada más, hay una cosa que ahorita acabo de recordar, aquí les estoy mostrando esto de las estimaciones por ramas manufactureras, nada más me voy a los estados. En general, siempre hay en los trabajos que yo he escrito, siempre los referees
mencionan eso que ustedes, tú y Edgar, están mencionando ¿cómo se llama ese problema? Endogeneidad, ¿no? Y entonces, afortunadamente, no sé por qué se me había olvidado, en los trabajos de Barro y Sala Martins, que son los que empezaron a utilizar esto de los modelos de crecimiento, corren modelos muy similares, simplemente como variable dependiente, en lugar de tener el logaritmo de la inversión extranjera directa, tienen la tasa de crecimiento. Y entonces, generalmente la tasa de crecimiento promedio de cierto número de años, ¿no? Porque así como nosotros estamos utilizando periodos de cada 4 años, generalmente Barro y Sala Martin utilizan periodos de 5, de 10 años, ¿no? Y siempre la variable dependiente es la tasa de crecimiento promedio del periodo. Sí. Y entonces ellos dicen, y es lo que yo siempre le contesto a los referees, digo, yo no sé si es cierto o si no es cierto, pero ya lo dijo Barro y Sala Martin, que dice que esa es una manera de evitar endogeneidad, porque las tasas de crecimiento son de un periodo futuro y la complejidad, así como está especificado ahí en verde, es la complejidad al inicio del periodo. O sea, es así como la complejidad al inicio, pues de alguna manera como que te dice algo sobre lo que van a recibir en el periodo futuro. Y eso se me ha olvidado, y no sé por qué, porque siempre se lo contesto a los referees, ya tengo ahí un machote cuando mando mis correcciones, de lo que dice siempre eso, pues así argumentan Barro y Sala Martin, que no tienen, o sea, que evitan problemas de endogeneidad. Ok. Te digo, no estoy seguro de por qué. Está bien. Bueno, yo iba a comentar justamente respecto a lo que había dicho Edgar al principio con respecto a la endogeneidad precisamente, y a mí me parecía, bueno, ahorita respondiste un poco la cuestión porque ciertamente yo tampoco había notado el T0, ¿no? En la variable CX y tampoco en el PIB, pero viéndolo así, o sea, efectivamente eso corregiría el problema de endogeneidad, porque yo lo que pensaba cuando hablaba hace un momento Edgar, es que el problema en realidad es un problema de simultaneidad, ¿no? O sea, yo lo que vería, o sea, si hubieras tenido test y test en ambos lados, es que de cierta forma, pues, la inversión dependería de la complejidad y viceversa, ¿no? Que explicaría un poco la endogeneidad de la que hablaba hace un momento Edgar. Y yo iba a proponer, pues, rezagar la variable complejidad, pues, para evitar ese efecto lo más posible, ¿no? Pues tú retaras al inicio, pues siempre es la condición inicial de la variable con respecto a lo que pasa desde ahí en adelante y por lo tanto, pues el problema pues, se desvanece básicamente, ¿no? Entonces, efectivamente ahí ese problema estaría resuelto, ¿no? Y por otra parte, el comentario de Larry también me parecía muy, muy adecuado y a lo mejor yo pensaba en, si bien no incluir los estados del sur de Estados Unidos, a lo mejor sí una DOMI que explique la región norte, ¿no? O sea, una DOMI que por default ya clasifique a norte y resto para ver diferencias de norte con respecto a los demás estados del país, ¿no? A lo mejor también podrá funcionar, no sé. Pues sí, también eso se podría hacer, ¿no? O sea, simple y sencillamente también por el tamaño de la muestra y eso, ¿no? O sea, tal vez una DOMI para los estados fronterizos, que también es algo que se hace muy seguido en esa literatura. Bien, pues gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que les quede ahí pendiente? A ver, ahí tenemos otra vez a Larry. Adelante, Larry. Sí, digo, ahora cuando comentabas tú esto, no lo había pensado, pero ya que tienes los datos, los tienes también por rama de actividad, ¿no? La inversión por rama de actividad la tienes. ¿Has checado si la inversión se viene siempre a áreas que ya están desarrolladas? O si hay casos donde la inversión venga a una rama que todavía no está desarrollada y que luego eso desarrolle esa actividad incrementando la complejidad a posteriori. Pues no, o sea, eso no lo he analizado, ¿no?
Pero, o sea, para empezar, pues, ¿qué quiere decir que esté desarrollada? O sea, tú tenías que ya en tu índice de complejidad, en la matriz ya había un 1, ¿no? Entonces, como que ese estado ya sabía, pues ya manufacturaba coches, ¿no? Y entonces te llega como inversión a la manufactura de coches. Y eso obviamente desarrolla esa parte, pero pues no te desarrolla la complejidad de ese estado, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Guanajuato, donde pues la industria automotriz se empieza a desarrollar por la inversión extranjera directa, ¿no? Y que eso luego te va a incrementar la complejidad del Estado a posteriori. No, pues, o sea, eso no hago, ¿no? O sea, eso definitivamente no lo hago aquí y no lo he hecho, ¿no? O sea, ver, pues, si los flujos de inversión extranjera directa tienen un efecto sobre la complejidad, pues no. O sea, eso sería como hacer lo inverso que estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, ver si los flujos que recibieron en el pasado afectan la complejidad en el futuro, ¿no? Exacto. No. Y eso creo que tendría sobre todo que ver con el tema de si en la matriz esta inicial que tienes de especialización, la inversión te está llegando a áreas que ya están especializadas o están llegando a áreas que todavía no están especializadas, pero que luego se vuelven especialidad del Estado. Sí, complejas. Eso es lo que... Okay. Sí, no, eso pues sería hacer exactamente lo contrario de esto y no lo he hecho. No, digo, ya que tienes los datos, a lo mejor puedes hacer el intento. Pues sí, o sea, sí se puede, o sea, se podría, de hecho, sería una buena idea, ¿no? De hecho. Bien. Pues muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Johanan. Sí, solo nada más preguntar si, ahora que hablaban de los efectos de los estados del norte, si por ejemplo podría ser algo similar para los estados del sur con el efecto petróleo, por mencionar alguno. Bueno, el efecto petróleo, o sea, en esto no se puede analizar porque todo lo que tiene que ver con las actividades económicas del petróleo no están incluidos aquí, ¿no? Aquí son manufacturas. Y todo lo que tiene que ver con el petróleo es, pues según yo, es en minería. Y para cuestión de inversión, ahí no. No, sí, pero desde el inicio excluimos todas esas actividades económicas, Johanna. Nos centramos solamente en las manufactureras y esas del petróleo no están aquí. O sea, esas no entran aquí porque si incluyéramos todas las actividades económicas pues que incluye el CIAN, pues tendríamos muchos ceros, ¿no? Porque hay muchas ramas o muchas actividades económicas que simple y sencillamente no reciben, ¿no? O sea, pues yo creo que para el periodo analizado, lo que tiene que ver con el petróleo sí recibe, o sea, pues sí las podemos haber incluido aquí, pero pues también nos estarían discutiendo ¿por qué incluiste estas y estas no? O sea, entonces simple y sencillamente tomamos todas las manufactureras, ¿no? Para no ser pues discrecional a la hora de ver qué actividades económicas incluir. Vale, muchas gracias. Bueno, Luisa. Sí, bueno, yo aprovecho porque la verdad sí me pareció muy interesante el tema de Manuel, felicidades. Y porque, bueno, yo leo un poquito de lo que es la competitividad, entonces francamente pues es justamente esta parte, pero no incluye el modelo que está haciendo Manuel. Y pues me interesa bastante porque, por ejemplo, para el estudio de la competitividad se usan 10 índices y 97 indicadores. No estoy muy familiarizada con el modelo, pero ¿sí se podrían meter estos indicadores y estos índices al modelo? ¿O solo algunos? O sea, como variables dependientes que expliquen la inversión extranjera directa. Sí. Pues, o sea, pues en principio yo digo que sí, ¿no? O sea, lo que yo siento
corrígeme, pues, si estoy mal, o sea, tienes 97 indicadores y esos 97 indicadores se comprimen para hacer diferentes 10 índices, ¿no? De lo que tú llamas competitividad. Pues, competitividad. Pues eso es básicamente la idea de complejidad, ¿no? O sea, ¿qué hace a una economía compleja? Pues hay muchísimas cosas que las hacen complejas, ¿no? O sea, esta idea es como tus índices de competitividad en los cuales la competitividad resume toda la información que está en las 97 variables, ¿no? La complejidad resume toda la información que está en lo que producen los estados. O sea, ¿qué produce un estado? Pues lo que produce depende de lo que tiene ahí para, o sea, de sus conocimientos productivos, de sus capacidades, de la gente, de las características que tiene la gente que vive ahí, de la facilidad de hacer negocios. Pues esos son indicadores que tú seguro tienes en los índices de competitividad, ¿no? O sea, facilidad de hacer negocios, disputas, qué tan rápido se resuelven las disputas legales entre empresas y cosas. Ese tipo de variables creo que se utilizan en los estudios de competitividad. Bueno, pues complejidad, pues se supone que resume eso. Y pues yo lo que quiero pensar es que la complejidad de un estado va a tener mucha relación con las 97 variables que definen competitividad, ¿no? Así como educación, infraestructura, Estado de Derecho, están bastante correlacionadas con complejidad. Pues yo creo que también las variables que se utilizan para medir competitividad van a estar muy relacionadas con complejidad. Entonces, sí se pueden utilizar, pero pues yo pienso que hasta cierto punto les pasaría lo que a las otras variables macroeconómicas les pasa cuando se incluyen aquí, ¿no? O sea, pues sí son importantes, sí tienen una relación con la inversión extranjera directa, pero lo que aportan adicional, ya que está incluida complejidad, pues es mínimo, ¿no? Sí, y último, nada más para, digamos que quisiera yo hacer como una comparación. Tus resultados te dan de menos 2.5 a 2.5, ¿eso entendí? Sí, la complejidad siempre la presentan de manera estandarizada, ¿no? O sea, la complejidad es un número y luego se estandariza, por eso todos los valores están entre menos 2 y 2.5. Por eso, simplemente. ¿Y si tienes los valores por estado? Claro, tenemos los valores por estado. Por valores por estado y para cada uno de los años de los censos económicos. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Gracias. Sale. Bien, te paso nada más una pregunta de Fernando, que no puede hablar en este momento, pero él pregunta sobre el impacto de la política fiscal estatal, si está incluido ya de alguna forma en tus variables, en particular en la complejidad, o si se puede incluir en el modelo como una variable adicional. Bueno, pues todos estos, o sea, yo imagino que todos estos modelos de panel que estimamos, eso se podría modelar como, no sé, efectos fijos, ¿no? O sea, ver si hay un tipo de efectos fijos aquí. Pero, bueno, eso es algo que no platiqué, pero cuando nosotros estimamos, todos estos modelos fueron estimados por efectos aleatorios. Hay pues, un conjunto de pruebas, y ese conjunto de pruebas es inclusive todavía más grande para modelos espaciales de panel, pero, o sea, pues todos estos modelos se les aplicó un conjunto de pruebas para ver si que era mejor, o sea, fijos, aleatorios, y luego les digo, pues hay todavía una batería de pruebas, pues eso hace que el paper tenga como un apéndice gigante, ¿no? De esa batería de pruebas para determinar cosas que también tienes que determinar con las cosas espaciales.
Y bueno, pues no hay unos efectos fijos de las políticas fiscales, ¿no? Y bueno, hasta donde yo sé, pues creo que los estados, o sea, los estados del país no toman las decisiones sobre la regulación, sobre la inversión extranjera directa. Eso es federal. Entonces, no creo que haya políticas específicas de los estados, ¿no? Pues no sé, o sea, yo pensando, o sea, a lo mejor los estados podrían, digamos, subvencionar, ¿no? Digamos que si el estado le garantiza a lo mejor un terreno o le garantiza, no sé, cero impuestos durante algún tiempo, pues es parte, digamos, de la política fiscal estatal, ¿no? Que Sí. Colaboraría a traer más inversión extranjera directa, ¿no? Bueno, sí, eso simple y sencillamente no está modelado, ¿no? O sea, eso no está modelado, pero lo que te digo, eso pues requeriría hacer un análisis por estado, por actividad económica, para ver si hay una regulación especial que tú dices. Pues eso tampoco se hizo. Lo que se me ocurre ahorita al principio es como que si eso fuera muy importante, tal vez los modelos de efectos fijos fuera una mejor método de estimación, pues no lo fue, ¿no? O sea, eso es lo que le puedo decir a Fernando, ¿no? O sea, pues no lo fue. Excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, si no para concluir? No, ninguna. Bueno, entonces agradecemos al doctor Manuel Gómez Saldívar por su presentación, muy interesante. Pues nada más para concluir, tu constancia, que de momento será virtual, luego te la haremos llegar en físico para lo que corresponda. Y simplemente es un agradecimiento por tu ponencia titulada Relationship Between Economic Complexity and the Pattern of Foreign Direct Investment Flows Among Mexican States. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias nuevamente. A ustedes por estar aquí. Gracias, Manuel. Un gusto, Manuel. Gracias a todos por participar. Estamos en contacto. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego. Bonita tarde a todos. Nos vemos. Gracias, Adán. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Ya te compartí una.